Últimamente estamos bombardeadas de personas que nos están enseñando su estilo de vida, de bienestar, wellness, que se ve demasiado aspiracional, y vemos a estas mujeres que lo hacen de una manera tan sencilla, pero cuando queremos aplicarlo en la realidad vemos que es más difícil de sostener de lo que nos muestran a través de las redes sociales. Y te lo digo porque yo estoy en contacto con muchas mujeres que me dicen de manera muy triste que ellas intentan hacer estos cambios y que no lo logran sostener por muchas semanas porque es muy difícil y vuelven a sus malos hábitos y se están viendo perjudicadas porque ya sienten el cambio hormonal, el insomnio, falta de concentración, problemas en su digestión, cambios en su ciclo menstrual, y quieren hacer estos cambios. Así que si tú eres una de ellas y estás sintiendo esta presión y no sabes por dónde seguir, quédate porque hoy te voy a estar enseñando esos 5 cambios que tienes que hacer para poder llevar un estilo de alimentación saludable, un estilo de vida enfocado en tu bienestar, que son muy fáciles de sostener en el tiempo. Así que comencemos con el número 1. Garantiza tener un ambiente de luz adecuado para que tu ciclo circadiano funcione de la mejor manera posible. Para esto mi recomendación es que te expongas a la naturaleza, que salgas a la luz del sol y que tu cuerpo se dé cuenta que es de día y que está anocheciendo. De esta manera tus hormonas van a empezar a funcionar muchísimo mejor, y es un cambio que es muy fácil de sostener, que no requiere de mucho esfuerzo y simplemente es cuestión de días mientras que lo puedes instaurar. No tienes que hacer un gran desplazamiento, simplemente con salir a exponerte al sol ya te vas a ver beneficiada, y como te das cuenta es una inversión de $0 en este cambio y estilo de vida. También cuida tu ambiente de luz, por ejemplo, si es posible, que cambies las bombillas de tu casa por estas bombillas rojas que, aunque no estés muy acostumbrada, cada vez más personas lo están haciendo, pero esto tiene su ciencia, y es que justamente las bombillas amarillas o azul o de luz blanca tienen una luz LED de color azul y verde que nuestros ojos alcanzan a dejar que entre al cerebro y decirle al cerebro que aún es de día. Entonces, cuando tú pones estas luces a las 8 de la noche, a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y están encendidas las pantallas del celular, del televisor, literalmente le estás diciendo a tu cuerpo que aún es de día. Así que hacer este tipo de cambio, como por ejemplo cambiar esas bombillas o utilizar este tipo de lentes que bloquean la luz de este tipo de bombillos y de pantallas, puede hacer que tu cerebro comience a producir realmente las hormonas que se necesitan producir para que tengas sueños reparadores, construyas en los momentos de reparación del sueño, y que la estructura de tus hormonas esté de la mejor manera porque la construcción fue óptima y tengas sueños más reparadores, tu nivel de cortisol también baja. Así que tercer cambio, ser muy intencional con el tipo de carbohidratos que estás consumiendo. En esta época en donde estamos viendo que hay un desequilibrio hormonal, en donde nos estamos viendo que tenemos mayor acúmulo de grasa en lugares donde antes no teníamos, especialmente la parte abdominal, piernas, caderas, es debido justamente a un problema en el aumento del cortisol y resistencia a la insulina. Así que hay que ponerle mucho más cuidado y ser muy estratégicas y conscientes del tipo de carbohidrato que consumimos y en qué momento lo consumimos. Tienes varias opciones. La primera es ser estratégica de consumirlo en los momentos en donde lo vas a gastar. Entonces, por eso es que muchas personas suelen consumir los carbohidratos en la mañana y hasta mediodía, o incluso antes de ir a hacer su entrenamiento de ejercicio, porque de esta manera garantizas que ese carbohidrato se utilice en la ejecución del ejercicio o en la formación de sus músculos. Otra de las cosas que puedes hacer es garantizar que ese tipo de carbohidrato que estás consumiendo sea un almidón resistente. El almidón resistente es un proceso de temperatura que se hace con alimentos que son altos en almidón, como es el caso del arroz, la papa, la yuca, el plátano, que cuando tú lo cocinas y te lo comes así, recién lo cocinas, actúa como un carbohidrato simple, y el almidón se tiene que procesar a través de llega al cuerpo como glucosa, necesita la insulina para su proceso de digestión. Cuando tú lo llevas a temperaturas frías y lo dejas que se refrigere al menos por 12 horas y luego vuelves y te lo comes, puede ser que lo vuelvas a calentar o te lo comas frío, no pasa nada, no afecta nada esa segunda calentada. Lo que sí va a pasar es que ese proceso de temperatura inicial va a hacer que ya no se comporte como un almidón simple, sino que sea resistente a su digestión. Quiere decir que ya no se va a metabolizar como una glucosa, sino que va a pasar casi que completo hasta el intestino, y allí lo que va a hacer es funcionar como una fibra prebiótica, es decir, alimento para tu reino vivo, que te va a ayudar también a producir hormonas, a controlar muchísimo mejor el peso, así que te vas a ver beneficiada con esto. No se trata de que elimines por completo los carbohidratos, pero sí que seas muy estratégica en la hora en la que te lo comes y qué tipo de carbohidrato te estás comiendo. Tercer cambio que te va a ayudar muchísimo en este estilo de vida, de alimentación, y que te cambia por completo tu salud hormonal y cómo tu cuerpo se está sintiendo, y es empezar a utilizar
todos los ingredientes, o la mayoría, si es posible, de skincare, productos de limpieza de tu casa, los materiales con los que utilizas las cocinas, libres de parabenos, libre de BPA, de sustancias que son disruptores hormonales. Ahorita existen incluso hasta aplicaciones que tú puedes escanear el producto y te dice, según la lista de ingredientes, qué calificación tiene, qué tan tóxico puede llegar a ser. Así que puedes utilizar en tu casa, en vez de recipientes plásticos para guardar los alimentos, recipientes que sean de vidrio. En vez de utilizar tablas de cortar que sean de plástico, cambia por unas que sean de vidrio o de acero inoxidable. Las ollas las puedes cambiar, en vez de que sean con teflón, que el teflón es uno de los componentes más dañinos y tóxicos en tu cuerpo, puedes cambiarlo por ejemplo, acero inoxidable, que son súper económicas, te duran toda la vida y no transfieren ningún tipo de material. Entonces, como te das cuenta, no se trata simplemente de creer que te toca invertir una gran cantidad de dinero, que tienes que hacer esfuerzos muy grandes, sino que tienes que aprender a ser muy estratégica y gracias al conocimiento puedes hacer este tipo de cambios. 4 es ser muy consciente de con qué alimentos estás rompiendo tu ayuno. Y yo te recomiendo que esto lo hagas definitivamente al pie de la letra, y es que comiences a romper tu ayuno, que el ayuno no quiere decir que estés haciendo ayuno intermitente de 12 horas o 18 o 20, sino ayuno se refiere a justamente el periodo que tú dejaste de comer, que suele ser en la noche. Entonces muchas personas terminan de comer a las 8 o 9 de la noche y el día siguiente vuelven y comen en otro horario. Entonces, ese periodo se tiene que romper justamente con alimentos que nutran a tu cuerpo. Mi recomendación, ¿cuál es? Mínimo de 12 a 14 horas de ayuno, es decir, tú cenas a las 6 de la tarde, 7 de la noche y vuelves a comer el desayuno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Pero lo primero que vas a hacer es tomarte un vaso de agua porque necesitas hidratar a tu cuerpo. Mi recomendación es que aquí le agregues o una pizca de sal marina a esa agua para que ayudes a recuperar ese sodio y minerales que se pierden durante la noche, o con un poco de sales de hidratación también te funcionaría muy muy bien. El agua que estamos consumiendo en este momento ya no hidrata de la misma manera que nos hidrataba hace unos años atrás o a nuestros antepasados. Así que es importante empezar a entender esto. La calidad de los suelos ya no es la misma y tenemos que mirar a ver cómo hacemos para reponer un poquito esta falta de sustrato dentro de lo que estamos consumiendo. Nuestro cuerpo sigue teniendo los mismos requerimientos, pero lo que estamos consumiendo ya no nos aporta lo mismo. Entonces, el agua con sales de hidratación o sal marina, y después, seguido de esto, tomes una tacita de caldo de hueso. Puede ser de res, puede ser de pollo, pero este está cargado en glutamina, que es el componente más pequeñito que necesitan las células de tu intestino para alimentarse, para fortalecerse. Y eso lo que va a hacer es que definitivamente tu intestino funcione de la mejor manera posible y que lo prepares para que a lo largo del día pueda procesar y manejar muchísimo mejor todos los alimentos que tú le estás dando, todo el proceso de desintoxicación, de eliminación de sustancias y de alimentos que no se necesitan en el cuerpo. Y dentro de esto también se encuentran las hormonas que se eliminan a través de las heces. Así que es súper importante que tu función metabólica y del intestino sea lo más óptima posible. Recuerda que es tu segundo cerebro y que allí incluso se hace toda la función de defensa, o el 70% de la función de defensa es directamente en ese intestino. Así que definitivamente una de las cosas claves que uno necesita para llevar un estilo de alimentación y de vida saludable es enfocarse en el intestino. Quinto y último, y este de pronto te puede parecer un poco obvio, pero realmente es importante y hace la gran diferencia en llevar un estilo de alimentación y de vida saludable, y es incluir más movimiento en tu día a día. De nada te sirve irte 1 hora al gimnasio si vas a pasar 14, 16 horas sentada frente al computador. Eso no te hace para nada activa y sí te clasifica dentro de una persona sedentaria. Entonces, garantiza más movimiento en lo posible. Deja el carro en un lugar más retirado para que puedas obligarte a caminar un poco más. El uso de las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Salir a hacer caminatas en la mitad del día o al final del día, salir a caminar, o inclusive ahorita ya existe la opción de tener estos escritorios que se elevan y que tienes la caminadora para que puedas acumular más pasos en el día. Estas caminadoras son de muy bajo costo, son de $100, $150 y de verdad que te puedes ver muy beneficiada, inclusive si ni siquiera estás trabajando, sino por ejemplo viendo televisión o estás revisando alguna información en tu celular. En vez de hacerla sentada en una silla, en el sofá o en la cama, párate y lo haces caminando. No tiene que ser una caminata súper enérgica, pero sí un movimiento que ayuda a que tu cuerpo también pueda funcionar muchísimo mejor, quemes más calorías, te ayude con todo el proceso de desintoxicación, porque la sudoración y la respiración es parte del proceso de desintoxicación de tu cuerpo. Así que todo eso va a ayudar
poco a poco, que si te das cuenta es un cambio pequeñito. Cada una de las 5 estrategias que te invité a hacer hoy, que cada una de ellas puede formar un 1%, pero si tú te das cuenta que hoy le sumaste un 1%, mañana el otro 1%, pero ya es este más este, luego el otro día le vas a sumar este, entonces ya son el 3%, y así poco a poco con cada una de las actividades te vas a dar cuenta que sí es un cambio grande y drástico en tu vida, en tu salud, en tu bienestar, que simplemente abrumarte y decir no puedo hacer todo porque es imposible para mí. Así que te invito a justamente plantearte de estas 5 cosas, ¿cuál crees tú que se te va a facilitar muchísimo? Me la dejes en los comentarios y tomes un compromiso público de empezarlo también a aplicar tú. Espero que este video te haya gustado, que lo recomiendes y se lo compartas a otras mujeres que tú veas que también están pasando por lo mismo, que se puedan apoyar mutuamente, y tú y yo nos vemos la próxima semana. Chao.